cámaras. Ah, acá llegó una. Ponela contradita. Ok, a ver. Ahí está, cámara 1, cámara 2, cámara 1, cámara 2. Ahí va. Perfecto. Soy tu fan, Cari, dice Rosa Bolido. Vamos, yo también soy tu fan. Gracias. Bueno, ahí va llegando gente al baile. Ya estamos casi todos. Todo el tiempo. Vamos a esperar un poco más a que llegue gente. Contanos, Cari, ¿dónde estás? Ahora mismo estamos en la Bibli. No sé si estuvieron... No sé a qué cámara mira, pero vamos a mirar las dos. En las últimas ediciones, en las últimas transmisiones que tuvimos, no se veía este fondo hermoso que tenemos de libros. Esto quiere decir que avanzamos un montón. La biblioteca está existiendo, está siendo real. Y la verdad que yo me siento muy, muy orgullosa ya de estos resultados. Todavía falta, pero tampoco falta mucho más para poder... No voy a llorar. En vivo. No voy a llorar. Llorá que entra más gente. Bueno, capaz, si me pone un poquito más de rating lo hago. Estamos acá en la biblioteca, todavía hay una jornada de trabajo que se ve de fondo. Si escuchan tal vez alguna lija o algo porque están laburando, acá cuando estamos con las compas, la verdad es que creo que no se puede creer todavía lo que ya avanzamos hasta el momento. Y les compas que están viendo esto se darán cuenta de lo que estoy hablando, así que gracias a todos los que se están conectando y gracias a mis compas por todo el apoyo. Y ya me voy a poner a llorar, así que voy a dejarlo ahí. Fede, dejá de intentar hacerla llorar. Ah, sí. Yo no soy Fede igual, No, es el alter ego de Fede. Yo soy Luis. Le vamos a poner Luis. Luis Ballini. Luis Ballini. Él es Ballini. Siempre jugando con los puntos de rating. Bueno. ¿Esperamos un poquito más? ¿O Sí, vos pensás que vamos a esperar un poquito más? Vamos a esperar a este cuarto. Ok. ¿Podés contar algunas noticias? Por ejemplo, si bien lo anunció Marcos, repetir, ¿cuándo inauguramos? Ya tenemos la fecha. Ya lo dijo Marcos, ¿eh? Ah, ¿ya lo dijo Marcos? ¡Vamos! La dirección, todo. ¿En serio? Mirá que la publico acá, ¿eh? Sí, ya sí, está, sí. ya está. Bien. ¿Qué dice Juan? Parece estar tomando champán esta hora. Sí. Qué mal hubiera hecho. Tengo un mate de champán acá en la pava lo tengo, mirá. Bravo, Juan. Bueno, tenemos fecha de inauguración oficialmente. Es el día sábado 16 de octubre. Así que lo vamos a esperar a todos. Va a haber una varieté. Una OJ, porque no solamente van a poder conocer el espacio, recorrerlo, conocernos a nosotros, que es lo que es lo último, o sea, creo que no importa tanto, lo que sí el espacio está precioso, y vamos a tener un montón de novedades para poder mostrarles, así que no se lo pierdan, es a las 16 horas, sábado 16 de octubre, jueguen al 16 a la quiniela, y por último vamos a publicar la dirección. O sea, casi el licenciado, mi productor me lo... Sí, mandale. Ahora sí. Es Camarones 2876. Villa Santa Rita, Camarones y Nazca. Más específico es Camarones entre Nazca y Terrada. En Capital. Capital Federal, por supuesto, el núcleo. Así que les invitamos a todos para que vengan. Va a ser un evento hermoso, inolvidable. Va a haber comida, así que guiño guiño. Claro que sí. Eso sí. Y bebida, por supuesto. Bueno, Rose cae a los pedazos. Nos caemos a los pedazos todos acá. Bien, estaría bueno empezar diciendo que si quieren pueden ya dejar preguntas para Cari, para la transmisión del video de hoy, que va a ser de situación de calle. Estaría bueno si quieren ir dejando preguntas, más allá de lo que vaya surgiendo en base a lo que va a ir hablando Cari. Mira un poco esa cámara. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, para ir equilibrando. Bueno, mi nombre es Karina, no todo el mundo me conoce, yo soy Karina, soy parte de la biblioteca Librería Literatura Inclusiva. Estamos en este proyecto ya desde hace algunos meses. Es algo que ya veníamos construyendo desde muchos años, pero por muchas razones no se daba.
Y hoy en día creo como que se dio la situación mágicamente, y por también con el apoyo de muchas personas, que tan poco tiempo y al mismo tiempo como se está haciendo como realidad. Por eso es que nosotros somos un grupo de gente que en realidad pensamos poder ya crear un proyecto, un espacio en donde pudiéramos incluir, por supuesto, todas las poblaciones vulnerables, poder brindar también herramientas, talleres, oficios. También, obviamente, por supuesto, como acá lo decanta la librería, vamos a poder entonces brindarle la posibilidad también de tener libros, de poder prestar el libro, poder leer en el espacio. Vamos a tener también la sección de librería para que puedan comprar. Pero mayormente también creo que nuestro objetivo más bien es político. Vamos en dirección a poder cambiar de alguna forma las estructuras para que las problemáticas dejen de ser problemáticas, como la que, por ejemplo, vamos a hablar en el día de hoy, que hay gente en situación de calle. ¿No? Intentar, por supuesto. Claro, la problemática como para que deje de ser una problemática, claro, básicamente. Como ya empezar a abordarla ya es como una forma de tratar la problemática, ¿no? De meterse, de inmiscuirse más con una problemática como esta, que es como la madre de casi... creo que la más invisibilizada incluso, sí. Rozando. No, es que yo creo que, la realidad. como vos decís, es la más invisibilizada, pero hay algo raro, porque vos ves a la persona, ¿entendés? No, vos ves la persona, no ves la problemática. Como no ves la problemática, no te interesa la persona en esa situación. Es como una naturalización. Es una naturalización, sí que... del déficit habitacional, podríamos decir, y de un montón de otros aspectos, ¿no? No, también es un aspecto también sociocultural, por ejemplo, cuando hablamos de la meritocracia, por ejemplo. Es como... a veces se puede llegar a pensar que es como también un escudo justamente para no poder incluirse mucho más dentro de la problemática o poder abordarla, sino que también puede llegar a también buscar como un refugio justamente en este término, que después vamos a hablar de eso. Entonces poder darle una razón a lo que está pasando y que fuera lógico, como por ejemplo una persona que está en situación de calle porque se lo busca, básicamente, o porque si tuviera ganas de progresar lo hubiera hecho, sin tener en cuenta tal vez la falta de oportunidades, no cumplir con diferentes requisitos hegemónicos de nuestra cultura, nuestra sociedad y también en el mercado laboral, que es una de las principales también, las principales también fuentes de ingresos o de derechos incluso para poder acceder a lo que es algo básico, un derecho básico que es la vivienda, por ejemplo. Por eso es que todo esto es lo que vamos a abordar dentro de la Biblia, además de otras temáticas. Algo interesante estoy comiendo una galletita. Me parece muy bien que estés comiendo una galletita. Algo para mí muy, muy significativo es que la cuestión de lugar para vivir es la cuestión más ancestral que existe históricamente, incluso antes que comer. Sí. Porque incluso siendo personas que transitaban el nomadismo, genera toda una estructura alrededor de la alimentación, sí. Pero no genera situación de vida, es decir, no genera lugar de hábitat, ¿no? Claro. Y es como la problemática que después se transformó, bueno, vos lo vas a contar, pero como que se deriva en la propiedad privada y se van generando como muchas sí. Ideologías alrededor de lo habitacional, ¿no? Donde se habita. Claro. Hay algo muy interesante de lo que decís justamente, por ejemplo, hay una escuela, un centro educativo que es la Asociación Civil Isauro Arancibia, que es un centro de integración y al mismo tiempo también es un centro educativo donde se educa, da talleres y se aborda de forma psicológica y vincula también con otras organizaciones dedicadas, por ejemplo, al problema de adicciones, donde comentan también cómo son sus experiencias al abordar también las temáticas de adolescentes. Y algo muy interesante que comentaba la directora, que por ejemplo, cuando tenían que abordar lo que significaba la vivienda para una persona en contexto de situación de calle, hacían un dibujo en el cual la vivienda para ellos era
Por ejemplo, tener un refugio, digamos, puede ser debajo de un puente o tener un techo donde se pudiera armar una ranchada, por ejemplo. Y lo que sería ideal, por ejemplo, tener el baño sería como una estación de servicio, por ejemplo. Y también en una zona, por ejemplo, céntrica, que es donde justamente creo que está mucho más avanzado el foco de gente en situación de calle, donde se pudiera tener changas, por ejemplo, ir a pedir o también poder recurrir por comida. Ese es el concepto a veces de vivienda que nosotros como lo tenemos instaurado de otra forma, que tal vez es una vivienda física donde todas esas necesidades se basan en un solo lugar. Y aquí nos damos cuenta también de la situación de calle, también es una población nómada. Entonces, por lo tanto, por muchas razones tampoco que ese concepto de vivienda lo puedan llegar a mantener mucho tiempo en un mismo lugar, ¿no? Total. ¿Te parece si empezamos, Cari? Bueno, empezamos. Ahí Aye Tirito dijo hola. Hola, Aye. Ahí está. Puntos suspensivos, ediciones, dice que viva. Que viva. Gracias. Ya vino agitando, dale que se viene, vamos. Vamos, puntos suspensivos que va a estar aquí en nuestra biblioteca. Por supuesto, vamos a bancarla con toda. Bien, para abordar la temática siento que hay que abordar siempre desde un sentido etimológico, como por ejemplo el origen, el significado. Por ejemplo, la persona en situación de calle. ¿A qué se deriva el nombre? No hay un origen, no hay un significado que en realidad lo explique, que también es algo que también me choqueó un montón poder encontrarle, digamos, un origen o a qué lleva, justamente por esto que decís también, que está a través de la historia instaurado, que, digamos, no es que la palabra en realidad fue, digamos, instaurada por este motivo, o sea, como que no hay un solo concepto de vivienda, pero sí la ley 3706, que fue impulsada por organizaciones sociales para respetar y cumplir los derechos básicos de las personas en situación de calle, ya aportaron algunas definiciones que son muy importantes también abordar, como por ejemplo, quienes son las personas en situación de calle son quienes de intención ninguna de clase, sea por su condición social, de género, étnico, nacionalidad, migratoria, de religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle o espacio público en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socioasistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados. Esto también tiene mucho que ver con la situación de paradores, que eso también lo vamos a hablar. Y habla un montón también cuál es la situación de un parador, porque también una persona en situación de calle muchas veces no accede a uno. Supongo que mucha gente que milita dentro de estos espacios lo van a saber mucho más que alguien que tal vez no estuvo dentro de alguna de estas organizaciones. Luego tenemos el concepto de personas en riesgo de situación de calle, quienes también reúnen las mismas características, o sea, sin discriminar ninguna de las características anteriores. Son las personas que ya abarcan otros grupos, como por ejemplo personas en contexto de encierro, carcelario, quienes al ya obtener la libertad o salir en condición, por ejemplo, no me sale ahora, libertad condicional, por ejemplo, no tienen lugar a quien acudir, no tienen un hogar, entonces está en riesgo justamente de caer en esta situación. También, por ejemplo, las personas que egresan de nocosomios, que también no tienen algún tipo también de trasfondo familiar que lo puedan contener, ni tampoco ninguna vivienda. Y también las personas que, por ejemplo, se encuentran dentro de los espacios o de espacios tomados, por ejemplo, de que no están dentro de lo que sería la lista de RENAVAP, que es una organización que reúne información sobre villas y barrios carenciados de Argentina. Entonces, estos asentamientos tampoco están dentro de esta organización, de este listado, justamente porque son personas que tienen el riesgo de no contar con una vivienda. Y este concepto, bueno, según la ley 3706, fue concedida, sí, en julio del 2013. O sea, no hace mucho, gracias a la lucha de las organizaciones sociales, como Proyecto 7, por ejemplo, que es una organización muy importante dentro de la temática, y que hasta el día de hoy, bueno, trabaja con esta problemática mediante centros de integración. A finales de 2010, antes de que esta ley fuera concedida, en este caso, luego se planeó lo que sería un censo de personas en situación de calle, que hasta el momento no había sucedido nunca hasta el año 2017.
O sea, anteriormente, más allá del censo convencional, el censo de viviendas, no se llegó también a poder contar con un registro de la gente en situación de calle sobre cómo vive, si tiene documentación, qué estudios alcanzados tienen, si viven en familia, viven en ranchadas, qué edad tenían, si eran extranjeros, no tenían ningún tipo de registro. De todas formas, hay también un trasfondo de por qué estas personas, muchas de ellas ya vivían hace años en una situación de calle. Y esto creo que también tiene que ver con un trasfondo que tiene que ver con los gobiernos. Y hay, en mi opinión, y también basado en muchos estudios, creo que hay dos periodos también muy importantes que como que llevan a poder tomar esta situación como un paisaje. Por ejemplo, el periodo de dictadura, al aplicar justamente lo que serían las políticas neoliberales, muchas personas se quedó desocupada y por lo tanto terminó también este contexto. No hay tampoco mucha información sobre lo que sucedía, cómo se vivía en esa situación dentro de este periodo. Lo que sí, bueno, podemos imaginar en qué contexto se vivía de acuerdo, por ejemplo, a organizaciones que se adentraban en las villas, por ejemplo, cuando colaboraban en solidaridad o asistencialismo, o sea, muchos de estos barrios y familias carenciadas. Y en ese momento eran perseguidas, obviamente, y también muchos desaparecidos, también víctimas de las racias policiales. Entonces, imaginemos también en qué situación se encontraban estas personas que no tenían ningún tipo de aval directamente. Luego el periodo menemista, el periodo de los 90, que fue un periodo también nefasto, al aplicar las mismas políticas, pero dentro de democracia, creo que al final se instauró por medio de la crisis este sentimiento del sálvese quien pueda. Al perder un puesto de trabajo y tener que relegar a otro o poder tomar lo que fuera que se pudiera, que pudiera ofrecer dentro del capitalismo, dentro del sector empresarial y sin embargo, bueno, dejar atrás al que también está en la misma situación, digamos. Y eso es, creo que también tiene mucho que ver por cómo se toma el contexto de situación de calle hoy en día, ¿no? Y también esta creación, como decíamos, de concepto meritocrático. Bien, bueno, y a partir de esta ley entonces que había comentado, la ley 3706, lo que recalcaban era obviamente el derecho de las personas en situación de calle a contar con, aparte también de poder contar con los derechos básicos de vivienda, salud, educación, también esta cuestión de poder concientizar sobre la discriminación que se estaba viviendo. Por eso es que también los deberes del Estado, como dice el artículo 4, es garantizar la promoción de actividades positivas tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. La remoción de obstáculos que impiden a las personas en situación de calle o en riesgo a esta situación, la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. La formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del Estado. Entre otras también, el acceso prioritario a los programas de desintoxicación y tratamientos en condiciones asociados al abuso de sustancias, la salud mental y las discapacidades de acuerdo a las particularidades del sujeto que solicita el servicio, en el caso de situación de calle y en riesgo de situación de calle con discapacidad y adicciones, que es algo que ya creo que tenemos como ya instalado sobre lo que sucede dentro de esa misma población. Esta ley en sí, como había comentado, a partir de esta ley y de poder también controlar que el Estado y principalmente dentro de Capital Federal, el gobierno de la ciudad, que tendría que, bueno, justamente poder garantizar estos derechos, se instauró entonces el primer censo, justamente, para ver si estas disciplinas se estaban cumpliendo, ¿sí? Y si estas personas podían llegar a acceder a algunos de estos deberes de los cuales el Estado tendría que hacerse cargo, básicamente. Y tras la iniciativa, justamente el Proyecto 7, no tan distinta, la Defensoría General de Cava, y con el apoyo y la participación de varias actividades organizativas, partidos e instituciones, se hizo un relevamiento de estas personas.
En este caso los resultados fueron cuantitativos. El recorrido incluyó la vía pública, bajo autopistas, espacios verdes, terminales de ómnibus, subtes y trenes, entradas de banco, cajeros automáticos. En este caso la cantidad de personas elevadas en el 2017 fue de 4.413 personas, de las cuales 3.789 eran adultos, mientras que 624 eran niñas y adolescentes. Dentro de esta cantidad de personas relevadas, se registró que 626 personas se encontraban sentadas en ranchadas, 917 en grupos, que no se determina qué tipo de grupo, 903 en familia y 1.967 personas se encontraban solas. El mayor número, estas personas se encontraban solas. Esto también habla un montón sobre una de las primeras razones por las cuales una persona, según también se estimó en el censo del 2017 y 2019, que no hubo ningún tipo de diferencia, fue que la primera razón es el trastorno familiar, o sea, problemas con los vínculos familiares. La ausencia de hogar, la ausencia de contención, lo cual también deriva también a un problema de adicción que no se trata muchas veces en este tipo de contexto. Sí. Te interrumpo un segundo, Gary. Dígame. Bueno, Betty pregunta, ¿hay algo que determine cuándo es situación de calle, cuándo arranca para ser considerado en un censo y cuándo finaliza de serlo? ¿Qué opinan del término? Supongo que se refiere a situación de calle, como concepto. Sí, ok. Y después dice, perdón, entré tarde y no sé si guardan para el final la pregunta o ya la hablaron. Creo que un poco ya definiste al principio. Sí, la había definido, pero obviamente también la compañera quiere saber. Y después, eso por un lado, esa pregunta. Y por otro lado, Juan Subizarreta, compañero también de aquí de la Bilpri, pregunta, ¿hay estadísticas no oficiales? Ok, bien. Lo que termina cuándo es situación de calle o cuándo arranca, bueno, justamente lo había hablado al principio. Esto determina en realidad, tenemos dos términos, que es situación de calle, cuando una persona ya determinadamente en qué lugar o en qué espacio se disperse, ya se encuentra viviendo dentro de la calle, no tiene ningún tipo de vivienda oficial, no se encuentra en ningún tipo de asentamiento, ni villa, ni barrio carenciado. Sin importar si se encuentra dentro de una institución, por ejemplo parroquial, puede ser un parador o esté viviendo tal vez en alguno de estos centros de integración donde cuenta con un permiso para pernoctar. Directamente, digamos, diciéndolo criollo, no tienen un techo oficial, no tienen un lugar donde recurrir como vivienda propia. Luego tenemos el concepto de persona en riesgo de situación de calle, que son las personas que ya entran también en el concepto, por ejemplo, en contexto carcelario, quienes ya a partir de cumplida la condena, una vez que ya salen de ese contexto, no tampoco cuentan con una vivienda o un domicilio donde poder luego poder establecerse. Al igual que también las personas que se encuentran en terrenos, por ejemplo, en asentamientos o también en nocosomios. Son personas que, en este caso, se encuentran en riesgo de permanecer en el primer grupo. Luego, ¿qué preguntaba? Lo de Juan, pero antes quería esto, Cari. Sí. Hay que hacer una salvedad. Las personas que pasan a veces un par de días en un hotel no salen de situación de calle. Exacto. Eso es importante aclararlo. El lugar transitorio de permanencia tampoco implica tener un techo. Exacto. Porque hay gente que quizás de repente hizo una changuita o no sé, le consiguieron una vida. O duerme 1 o 2 noches en un hotel y en este caso no deja de ser una situación de calle. Total. O sea, ya directamente ni siquiera entra en la segunda definición. Claro. Porque ya de por sí no es una vivienda asegurada. Claro. Y bueno, Betty por otro lado decía qué opinan del término, vamos a decir concepto, situación de calle, y Juan decía, ¿hay estadísticas no oficiales? Ok, ¿qué opinamos del término? Yo personalmente, yo creo que el término igual es, a mí me hace ruido, porque en realidad el término situación es como, siento que es algo transitorio, digamos, es una situación que se está viviendo en el momento. Y en realidad muchas veces no deja de ser una situación. En la mayoría de los casos hay muchas personas que ya hace años que viven en esta situación y de hecho lo demuestran los censos entre el primero y el segundo, 2017 y 2019. Y
a partir de hechos muy puntuales, como por ejemplo gobiernos de neoliberales, como por ejemplo de Mauricio Macri, y también a partir de la pandemia, a partir de esos dos hechos muy puntuales fue que se registró que la mitad de esas personas que se registraron en el censo era la primera vez que quedaban en esta situación, era la primera vez que se quedaban en la calle. Entonces, yo creo que en realidad habría que buscar otro término directamente. Porque ya de por sí, con estas políticas que no se están cumpliendo, por lo menos de manera oficial no parece estar dando resultado, creo que ya, si no hay una intención de poder cambiarlo, ya directamente poder recurrir a otro, como por ejemplo la indigencia. Pero siento que es un poco más llevadero poder decir situación de calle y creo de hecho que es algo oficial para que no se note, digamos, que es un problema tan grave. Y bueno, Juan pregunta, ¿hay estadísticas no oficiales? Estadísticas no oficiales, hay como una disyuntiva en ese sentido, ya que eso ya creo que depende mucho, es algo muy personal, muy político, ya que de por sí en el último censo que fue en el año, sí, el último censo fue en el año 2020, que fue en plena pandemia. Normalmente esos censos es una unión entre el gobierno de la ciudad, por lo menos en Capital Federal, y organizaciones sociales. En este caso, en el último censo, que no se realizó en realidad, hubo una disputa entre ambos organismos por una cuestión de que, en un tema de poder abarcar terreno, el gobierno de la ciudad podía llegar a indicar que podían tener un resultado más cuantitativo con un día, por ejemplo, de recorrida. Sin embargo, las organizaciones sociales que ya venían trabajando en el terreno y al considerar que la población de situación de calle es errante, consideraban que tenía que ser un periodo más extendido para poder abarcarlo. Entonces, en ese caso, al final, el último censo fue llevado a cabo simplemente por el gobierno de la ciudad, que sería la estadística oficial en este caso, pero sin embargo las organizaciones consideran que esos resultados están, no se diría que están corrompidos, pero están muy por arriba, o sea, como que se registraron muy por arriba directamente. Entonces, creo que en cada uno es como queda como qué considerar oficial o no. Pero a nivel, digamos, legal, sí. El último censo oficial fue fue el del año 2020, todos fueron oficiales y no hay un resultado no oficial. Claro, y además hay, capaz Juan también puede que se refiera al tema de si hay organismos no oficiales o no estatales que hagan censos, y sí, los hay muchos. De hecho, Un Techo para mi País es un continuo hacedor de relevamientos y censo. El Isauro Arancibia tiene su parte de observatorio. Sí, tienen partes, claro, pero o sea, sí, tienen, pero lo que pasa es que yo creo que la elección tuya está buenísima, de buscar el censo oficial, porque si el oficial es el censo a quien va en detrimento, digamos, o sea, si es el censo a quien más se afecta, porque digo, el Estado está haciendo un censo sobre una problemática que tendrá que atender el Estado. No, totalmente. Y si él tira estos números, lo que deben ser los censos que no están hechos por el Estado. O sea, deben ser considerablemente más agudos los relevamientos que se hacen. Claro, totalmente. Aparte hay una diferencia también estadística que justamente en 2019, que fue el último censo que se hizo desde el Estado con las organizaciones, arrojó un número aproximadamente de 7.590 personas en la calle. ¿Y cómo puede ser que en el año 2020 haya bajado tan drásticamente con un número de 1.900 aproximadamente? O sea, el gobierno de la ciudad en el 2020 aseguró que había 1.900 personas en la calle, incluyendo personas en paradores o personas que se encontraban dentro de estos hoteles, por ejemplo. Total. Entonces, a lo que vamos es como, los números como no dan. O sea que en este sentido, como la gente en situación de calle, en pobreza, como que el número bajó a partir de la pandemia. Es como no tiene lógica. Total. Porque es algo que creo que los números incluso del INDEC, en este caso, digamos, te da otra vuelta directamente. Bueno, ahí mira, justo Betty dice, conozco una persona que trabaja para el INDEC y me contó cómo son subcontratados por ciudad los trabajadores, y en esa conjunción suceden cosas como que, por ejemplo, el chofer de ciudad elige manejar para hacer bajar a los
censistas para tomar datos. Sí, 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 totalmente. totalmente. Es que sí, aparte, bueno, justamente el chofer está dentro del mismo organismo. Es como, yo creo que justamente como el deber es lanzar números y a veces, en este caso no me quiero poner partidista, pero yo creo que también hay una cuestión de conveniencia justamente. Es un organismo oficial después de todo, es el gobierno que está de turno. Entonces, en este caso no es muy lógico lo que dice Vitina Denises, es muy lógico y yo lo creo totalmente. Como justamente fue el censo de gobierno de la ciudad. Claro, tal cual. También. Bueno, entonces, resumiendo, en el 2017 había 4.413 personas, de las cuales se registraron en la calle. El tema es que este número de todas formas tampoco es un número es un número también aproximado, ya que también tenemos la cualidad de que la mayoría de las personas que justamente los censistas en ese momento pudieron tomar en cuenta no querían hablar, o sea, no accedían justamente a la encuesta. Y aparte también es una población donde abarca un montón de problemáticas distintas, como por ejemplo adicción, por ejemplo también problemas psiquiátricos, en este caso también poblaciones que estaban en contexto de encierro y en ese momento también terminaron también dentro de la calle. Y en esta cuestión entonces es como fue muy particular la forma de poder realizarlo, ya que era justamente abarcando territorio y poder ver en qué estado se encontraban como para poder también tener un número y considerar a esa persona dentro de la definición. Bien, luego, como les decía, el 2019 se realizó el nuevo censo. En este caso, bueno, fue un poco más conciso, en este caso. Se me fue el archivo. ¿Qué pasa? Te comento que Luales 8 sí. Dice, iba a contar algo parecido. Les dicen a quienes están en situación de que, supongo que se refiere a personal del Estado que hace estadísticas, que por unos días no paren donde siempre y ahí empiezan a censar, como para que den menos las estadísticas, suponemos. Claro, si vos advertís que va a haber un censo y le pedís que no paren donde siempre, cuando pases a censar no va a haber nadie. No, claro, totalmente. Manipular eso. Y Juan dice, ¿la situación nacional replica la de Cava? Bueno, en lo que es la situación nacional, en realidad no hay censos en otras provincias. No hay registros, por lo menos. Si no, pueden haber, bueno, justamente números no oficiales, pero en este caso, bueno, lo abarca el organismo que esté a cargo de cada uno. De esa información en sí no la encontré. El último censo que hay es el nacional de 2010, que es el censo nacional que hace 10 años. Pero no de situación de calle, pero que claro, es muy específico. Lo que te dicen es como censan a quienes tienen vivienda. O sea, exacto. El censo nacional censa a quien tiene vivienda. Es increíble. Claro, totalmente. Es como... De todas formas, bueno, creo que también hay una situación de que Capital Federal, obviamente el número se replica por una cuestión de que también hay que ver y por qué razones la gente, por ejemplo, gente que viene de otras provincias también quedan como varadas, entre comillas, quedan en situación de calle dentro de Capital. De hecho, también en los censos se registraron. Así que había... por ejemplo, un 42% de la población venían de otras provincias como Chaco, Misiones o Corrientes, por una oportunidad mejor, que justamente la que brinda Capital, a tener la riqueza concentrada en un mismo lugar. Y en este caso, bueno, no pudieron cumplir con esas expectativas también. También tiene mucho que ver el trabajo en negro, por ejemplo. Se registra también que hay muchas personas que, por ejemplo, trabajan en formas muy precarios, obviamente, en trabajo de albañilería, de carpintería, han tenido algún accidente de trabajo y, o sea, al tener ART, ¿quién te lo puede cubrir? Y si perdés justamente la herramienta de trabajo, que en este caso serían las manos, y si te sufres una discapacidad, ya de por sí es como, es un abandono totalmente estatal. Por eso es que también es una de las razones también que podemos ver muchas personas en esas condiciones. Y también algo importante que quizás que en relación a lo que dice Juan es que la problemática de situación de calle está como bastante
relacionada a la urbanidad. En los contextos rurales Sí. se dan otras dinámicas en donde hablamos de contextos rurales, contextos con poblaciones mínimas, no con urbanidades, no con, si se quiere, las megápolis de 1 millón de habitantes, 800.000, 500.000, en donde se genera otra dinámica, sino que en los pueblos del interior es raro ver gente en situación de calle. Sí, de hecho yo que soy de Viedma, justamente era muy raro ver a alguien en situación de calle. Y siempre, aparte también, cuando se dan en pueblos chicos, está la diferencia de que esa persona la conocen todos, todes. O sea, y para esa persona se le acerca comida, se le acerca algún alojamiento. Es que también se quita también un poco el vendaje de lo anónimo, ¿no? Como de acá ya forma parte del paisaje ver a una persona durmiendo en la calle, sobre todo en los barrios de Retiro, San Nicolás, Montserrat, que es donde se concentra también la mayor densidad. Tal cual. También, bueno, al estar también concentrados en una zona céntrica, justamente en el contexto de pandemia que estamos hoy, como que se denotó también cuál fue también el inconveniente de estas personas que tenía que ver justamente el cierre de los locales, por ejemplo, o también la poca circulación dentro de la zona con respecto a poder cubrir sus necesidades básicas. Como por ejemplo, como decía al principio, por ejemplo, poder usar el baño. Antes, en un momento, podían llegar a pasar a un bar o pasar a algún local, donde también, aparte, también le podía llegar a dar alguna changa, por ejemplo, también pedir comida. En este caso, bueno, al final es como que se cerraron también todas las puertas a partir de esa situación en general. Entonces, en este caso, el rol de las organizaciones sociales también se denotó un montón cuán importante era, porque tampoco estuvieron, creo que 2 o 3 meses, los primeros meses, estas organizaciones no pudieron salir. Entonces, por lo tanto, no pudieron asistir a estas personas. Y en ese caso también quedó muy vulnerado también el tema de la racia policial, ya que el discurso en sí era quédate en casa a nivel nacional, pero la pregunta es, ¿a dónde vas cuando no tenés casa? Entonces, a partir de la pandemia fue también este aumento también de llamados al 108, se habilitaron más plazas en los paradores, por ejemplo, más que nada sobre todo en la situación de frío, en la situación de invierno, por ejemplo. Y según la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, el 38,1% tiene afecciones preexistentes de salud. La gente en situación de calle. Asimismo, el 10% tiene más de 60, que justamente pasa a ser una población de riesgo. También, bueno, en este caso, la situación de los paradores fue una cuestión de que al ser una emergencia sanitaria, tuvieron que equiparse con un montón de equipos que tal vez el Estado en ese momento no estaban pudiendo proveer, como por ejemplo mantener la distancia, el uso de alcohol, también poder acceder a también un espacio mucho más amplio, por eso se abrieron mucho más espacios después. Y también, a pesar de... Lo loco también es que a pesar justamente de esta crisis sanitaria, el tema es que también las personas podían llegar a admitir que preferían quedarse en la calle antes de poder ir a un parador. ¿Y por qué hablamos de esto también? Ya que es muy importante, ya que también como concepto pensamos que una persona podría estar mucho más cómoda durmiendo en un lugar donde le dan, por ejemplo, un techo, le dan una cama. Y del 85% de los encuestados están indicando que por motivos de violencia o también por esta mezcla de población, que decíamos que hay poblaciones con problemas psiquiátricos que no están medicadas, al mismo tiempo que personas con problemas de adicción, a partir de eso, de la violencia o el robo que sufrían, preferían también no acceder a estos lugares. Aparte también de que hay una cuestión de que con las pocas pertenencias que una persona en este contexto pueda llegar a tener, como por ejemplo su colchón, su frazada, a los paradores no pueden acceder con estos elementos. También si están en pareja, a veces también los paradores están separados entre sexos, entonces entre géneros, entonces por eso tampoco pueden estar juntos. Y de esa forma también es que tampoco se están aplicando políticas para que esto tampoco suceda dentro del contexto. Ro pregunta, es terrible porque es tan
Es terrible porque están completamente al margen de este sistema nefasto, ya que el Estado no se hace responsable. Y pregunta, ¿sabes si hay organizaciones que tengan un protocolo o plan de acción para que puedan salir de esta situación? Bien, ¿situación en qué sentido? ¿Situación, digamos, de calle o situación, Creo digamos... que se refiere, sí, a salir de esta situación, sí. De como de esta Sí, circunstancia de estar sin sí, en hábitat. este caso sí, existen varias organizaciones que en este caso tienen centros de integración, que es una propuesta creo que la más interesante y creo que la que de verdad puede llegar a funcionar si se puede aplicar a un nivel nacional. Por eso hay un proyecto de ley también que está siendo presentado para que estos centros funcionen en todo el país. Como por ejemplo tenemos el Centro de Integración Monteagudo, que es un centro que se inauguró en el año 2011. En este caso funcionan diferentes áreas en donde a una persona se le brindan las herramientas o los elementos que necesitan para poder subsistir, pero al mismo tiempo, para que dejen de ser personas pasivas frente al Estado o frente al sistema, directamente puedan capacitarse en diferentes oficios y aparte también poder contener asistencia psicológica. En este caso, si llegan a tener algún tipo de adicción, también vincular con otros organismos, como por ejemplo Cedronar, para que también esta persona pueda salir de esa adicción. Yo creo que es muy importante también poder brindarle a la persona también la capacidad de armar su propio proyecto de vida. De esta forma también puede ser una persona que se pueda reinsertar de alguna forma al sistema. En este caso creo que el Estado tiene mucho que ver, obviamente como dice Ro, el Estado tendría que poder habilitar este tipo de cosas, pero creo que las organizaciones sociales siempre tienen el rol de poder cumplirlas. Entonces, estos centros de integración están Monteagudo, Fiacalo, Che Guevara. Se facilita también lo que es, por ejemplo, la tramitación de documentos, que son muy importantes para obtener, por ejemplo, un subsidio habitacional, que la verdad que tiene muchísimas trabas para poder tramitarlo, más en pandemia, como por ejemplo necesitas acceso a internet. Y ya de por sí una persona en situación de calle no va a acceder a ese derecho. Y también, bueno, poder brindar lo que serían talleres de arte, poder también, en este caso, poder también llamar a otras personas para también contener este sentido de comunidad, ¿no? Bien. Bueno, entonces justamente también la propuesta de la Bilpi también va por ese lado, es como que creemos muchísimo también en la integración y también en el acompañamiento. En este caso, en situación de calle, creemos que la salida también tiene que ver justamente con poder brindarle a otra persona las herramientas para poder ya poder salir de ese contexto que es justamente es muy invisibilizado. De hecho, el día 19 de agosto, hace 10 días, se cumplió lo que será el aniversario por la lucha de la gente en situación de calle, las luchas colectivas, a raíz de la masacre de C, que fue en el 2004, Sí. en el cual 15 personas en esta situación fueron masacradas por la policía, por el brazo armado del Estado, en una iglesia, no recuerdo el nombre, pero era justamente una iglesia donde se le brindaba asistencia a estas personas. Bueno, durante ese periodo, estas personas fueron masacradas. Al estar en esta situación, no fueron tomadas en cuenta. Pasó. Pero lo que sí, creo que fue como un llamado de atención también en el riesgo y la vulnerabilidad que sufren. Sí, y ahora Juan está diciendo algo, ahora Rod dice gracias y Juan está diciendo algo, pero antes como agregar algo que es para mí sumamente relevante. La situación de calle es como en torno a lo material, pero también a lo psicológico, lo emocional y otros aspectos, es como la comprobación definitiva de que el Estado está ausente. Sí, en muchos aspectos, sí. Es la comprobación definitiva, digo, es el último eslabón de una serie de cosas. Claro, es que para estar en esta situación tienen que pasar tenés que no tener oportunidad laboral. Exacto. Tenés que, si salís de contexto de encierro, por algo estuviste en contexto de encierro, por algo incurriste en el delito. No tenés que tener hábitat, por ende, no tenés que tener incluso círculos, entornos. Es como un montón, porque es
se mezcla todo, se mezcla la cuestión material, la cuestión afectiva, los vínculos, porque las personas en situación de calle atraviesan es que hay una muchas soledad etapas. que es inabarcable. Claro, es que hay diferentes etapas y obviamente cosas que no están funcionando como para que esta persona termine en ese estado. De hecho, bueno, como vos decías, el tema de la soledad es algo que también incurre un montón dentro de la situación. Tal cual. Por eso hago mucho hincapié también de que la mayoría de las personas censadas estaban solas. Total. Estaban solas y cuesta poder crear lazos dentro de la calle cuando recién estás en esa situación. Siempre se sufren robos, violencia, sobre todo en la cuestión de género. También las mujeres están mucho más vulnerables en este sentido. Entonces la idea pues poder también poder brindar esas herramientas a través de estas organizaciones, también de los centros de integración, incluso creo que también como un objetivo de la BILPLI es también, es poder brindarles estas cosas que se les fueron negadas para poder tener una vida mejor, básicamente una vida digna. Digna, claro. Digna sobre todo. Ay, Juan dice contá del Ecuen. Bien. El Ecuen es un espacio que tenemos también asentado en la biblioteca librería, por eso lo había comentado al principio. En este caso no solamente contamos con este sistema también de poder acceder a lo que sería la biblioteca, sino que también tenemos el espacio Ecuen, en el cual es el espacio cultural envolvente, perdón. En el cual entonces se van a poder brindar talleres, se van a poder brindar lo que serían también talleres de oficio, talleres artísticos. La idea justamente es poder abarcar este tipo de situaciones, también problemáticas, articulando con otras organizaciones para poder realizar un acompañamiento más fiel a la ideología y las políticas que tenemos en la biblioteca inclusiva. Así que dentro de este espacio también es donde estamos hablando en realidad de este tipo de temáticas. Bien. Bueno, ya Cari estamos en la recta final. Ya quedan. Ah, ya terminamos. Sí, así que si querés ir cerrando. Bueno, yo que hablé demasiado, no pensé que iba a pasar tanto tiempo, pero bueno, la verdad que le agradezco un montón a toda la gente que se quedó, en la transmisión. Espero que haya sido Todavía quedan una temática. Minutos, ¿Quedan unos minutos? Preguntas. Ah. Si queremos preguntas, si querés vos contar algo más, dar algo. Bueno, me dijiste vamos cerrando, por eso. Cerrando. No, porque empezamos tarde. Tenemos unos Empezamos tarde, sí. Claro. Bueno, en este sentido creo que es muy clara cuál es la propuesta justamente y en de qué estamos hablando en este momento. Creo que la situación de calle es justamente, siento que es justamente el último de todos estos pasos que fueron fallando para poder tomar a una persona de una manera más digna. Juega un montón de situaciones que en este caso el Estado también dejó de poder percatar, de poder cubrir, de poder escuchar, y sin embargo creo que a nivel cultural a nivel social es algo que no se está tomando mucho en cuenta. Tal cual. Sí, y de algún modo también esto de que siempre hay una lectura de ciertas problemáticas sociales que hablan o que versan sobre el uso partidario de diferentes problemáticas, ¿no? Uh-huh. Digo, pues si uno trae a colación, están quienes dicen que lo relacionado a que existan, que crezcan, digamos, poblaciones como las que habitan en villas y asentamientos, es deliberado y que es un uso partidariamente político que se hace. Sí. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo también tiene un sesgo de oportunismo partidario político, como que hay una lectura dentro de las tantas que hay que va por ese lado. Justamente de situación de calle es la única que no tiene esa lectura como problemática. Sí. Porque no se puede. Está muy naturalizado. No, y además que, claro, total, y además de eso, es muy loco porque vos no
no puedes ofrecerle, o sea, no le puedes ofrecer lo que ya no le ofreciste a la persona, que es el famoso sistema clientelista. Vos ya no le podés, ya no tiene nada, ya no se lo podés ofrecer. No, obviamente no. Y Es como sirve como un chivo expiatorio también, bueno, para poder entonces apaciguar, digamos, esa... Por ejemplo, el gobierno tiene sistemas como el VAP, por ejemplo, que asisten a través de los llamados 108 para denunciar, bueno, este tipo de problemáticas. Sin embargo, es como no alcanza. No alcanza a poder saciar en el momento lo que a una persona le faltó durante años. Entonces, por eso la idea también de los centros de integración. Creo que es más importante poder abarcar esta problemática de raíz, o incluso también resaltar a las personas que ya están dentro. Tal cual. De hecho, hay un dato muy interesante, yo lo estuve buscando entre semanas, determina o marca lo siguiente. En campaña, en los últimos, desde que se retornó la democracia en el 83, en campaña, los proyectos de campaña que se han presentado con toda una bajada de propuestas concretas de políticas que iban a ejecutar si ganaban las elecciones o si llegaban a un cargo público, abarcaban muchísimos temas. Pero hay un tema, una problemática y un tema que ninguno lo tocaba en las propuestas. De hecho, sí, tocaban salud mental, tocaban barrios vulnerables, tocaban, en los últimos años se empezó a tocar géneros desde diferentes cosas, hubo un montón de cosas. Pero lo que nunca se tocó como tema de campaña, ni donde nunca se metieron, es en situación de calle. No hay una sola propuesta de campaña. Ya no hablo de política iniciado un gobierno. No, pero también como tampoco se habla, por ejemplo, del estado, por ejemplo, de manicomios, de la salud mental, o por ejemplo, por eso digo, ¿hay alguna propuesta de algún partido que sí ha tocado, capaz algún partido más tirante de izquierda o más tendiente a unas políticas sociales, pero ningún partido, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, habla de la situación de calle en sus campañas? No, en ese sentido no. Pueden hablar del tema, pero sí, no. En campaña. En campaña no hay propuestas. Como es como es que es claro, es como también a mí el mismo concepto se aplica a cualquier otro partido también. También los partidos que, por ejemplo, de izquierda, que es como pensás que podrían coincidir un poco más con esta integración, tampoco lo hacen. Y eso es rarísimo. Claro. En todo caso, porque lo esperás, pero no es así. Pero al final, bueno, las campañas siempre se financian de la misma forma. Totalmente. Y siempre hay un marketing detrás para que funcione. Entonces, tal vez esta temática no estaría funcionando para poder alcanzar algún número. De hecho, mira, acá Juan dice: la calle no vota. Exactamente. ¿No? Y Betty agrega: encima es un tema que permite pensar todos los otros. Claro, abarca todo, abarca un montón de cosas. Justamente por eso decimos que es el último escenario en el cual puede caer una persona después de todas las problemáticas detrás. Claro. Es en esto, como decíamos, no hay salud mental, por ejemplo. Sí. Como no se está tratando ese tema, por ejemplo, tampoco. De hecho, bueno, aclarar que durante la pandemia las personas especializadas en psicología, tanto psicólogos como terapeutas y distintos trabajadores de ese ámbito, no fueron considerados esenciales hasta muchos meses después. Claro. Y no es un detalle menor que el Estado no considere esencial los aspectos psicológicos. Claro. No, en sí como claro, que te consideren que la salud mental, claro, no es algo esencial. Salud, que no es salud, como hablábamos con Mili y con Sol en su transmisión. Como que no se considera importante. Claro. Por ejemplo, también, hablando de salud mental, también en un contexto de pandemia, estando en cuarentena total, teniendo que tener tu sesión de psicología por internet en tu casa, cuando tal vez justamente tu casa no es un ambiente seguro en el que puedas expresar lo que te pasa. Tal cual. Abarca un montón de cosas. Acá, Liberata, Anaí, la conocemos, dice: resulta irónico, entre comillas, ver en las esquinas a militantes partidarios agitando sus partidos y diciendo esto o aquello, y lo geniales que son cuando a 2 centímetros de ellos se ve a familias sobreviviendo en las calles. Sí, eso lo vemos, lo vemos mucho. Sí, totalmente.
Sí, y creo que una imagen clarísima, Cari, de no solo esto que dicen ahí, sino de es lo duro que... porque me lo estoy, es como lo Exacto, estoy viendo y es durísimo, pero en serio. nos ha pasado seguramente a muchos que hay una imagen que para mí es es como muy representativa del sistema y de la problemática, que es cuando entras a un banco y hay una persona durmiendo dentro del banco. Sí, ¿y qué Es, sentís cuando entras al banco también? por eso te digo, o sea, Como esa imagen es como el contraste, el contraste, no es claro, la definición de contraste. es como, claro, por ejemplo, Capital Federal, una ciudad tan rica, haya tanta gente pobre. Claro, ¿Cómo pasa eso? Es como el gran elefante dentro de la habitación. Eh, pero bueno, la verdad que me perdí, me perdí. Ya como hablamos, nos fuimos por las ramas. Tienen preguntas, ¿no? Capaz si hay alguna pregunta que quieren hacerle a Cari para cerrar esta... Para acá en Facebook tenemos, disculpa que no coincida, pero tal vez es el actor necesario para que la ciudad sostenga su carácter de gran negocio. El Estado. O sea, ¿para la ciudad o el Estado? ¿Y quién hace esa pregunta? Creo que sí sé quién es. Pero no sé por qué el Estado está como en asterisco. En asterisco. A ver, vamos a ver. Me meto. Vamos a chequear. Sí, por favor, asistente, chequeme eso. Chequémelo. Ah, sí, bueno, acá teatralizada está diciendo. Y el hecho de que empezaron a cerrar las puertas de los bancos con llave para que no durmieran ahí en pleno invierno. Sí, totalmente. Esto es una política, obviamente, no hay nada, creo que no sé si hay una política tan sutil, tan neoliberal como poder cerrar un banco con llave, por ejemplo, o cuando pasó durante la época de Macri, que los contenedores en sí ya estaban, también estaban trabados, o sea, era por código, para que las personas no pudieran cartonear, no pudieran poder revolver la basura. Es terrible porque también en sí esto es algo importante también para destacar que también las personas que cartonean son consideradas también en situación de calle. Por una cuestión de que las organizaciones lo consideran de esta forma porque muchas de ellas es una de las changas más importantes justamente es esta, es el cartoneo. Claro. Y aparte a diferencia del gobierno de la ciudad, que en su momento fue Larreta que había mencionado que no había personas pobres, no había personas en la calle en Capital Federal porque en realidad pasaban el día en Capital y se volvían a conurbano. Es la misma política que aplicaron, por ejemplo, con las personas que cartonean. Como no tampoco hubo una discrepancia en el último censo por eso también, porque no querían contarlas como personas en situación de calle, Claro. para bajar el número, ¿no? Obviamente. Total. Acá, bueno, ahí estoy leyendo y dice, disculpa que no coincida, pero tal vez el Estado es el actor necesario para que la ciudad sostenga su carácter de gran negocio. Digo que el Estado necesita a la gente viviendo en la calle, pero es mi opinión nomás, dice Audiovisualex Antifa. Ok, sí. Sí, en este caso, sí, no sé si, yo por lo menos mi opinión, no sé si el Estado necesita a la gente viviendo en la calle, sí necesita que la situación se naturalice, o que en este caso pueda tener una razón de ser que no nos implique a nosotros como responsables de lo que pasa, y responsable me refiero a actuar frente a ello, o poder reclamar justamente al Estado estas políticas públicas. Siento que en ese sentido, como decía Juan, que me encantó como porque es como muy concisa su frase, como la gente de la calle no vota. En ese caso no les sirve, pero sí es necesario, bueno, que lo puedan tomar como una parte más del paisaje, que siempre lo digo de esta forma, de que me vine a vivir a Buenos Aires, en una experiencia personal, que me choqueó un montón ver tanta gente en la calle. Y también tan desprotegida, por ejemplo, 2 grados bajo cero en invierno y solamente tenían una frazada. Y hubieron muchas muertes también. Eh, entonces, de esa forma, la verdad que habría que analizar un poco más qué le serviría al Estado. Sí que la gente viva en la calle, pero bueno, también lo que podemos actuar frente a ello, como hablábamos a través de la meritocracia, por ejemplo. Como ese placebo para que no se vea tan terrible lo que el Estado tendría que ocuparse. Quizás la definición que podría entenderse es que para que el Estado
le sea funcional tendrá que ser parte del Estado. Y la gente en situación de calle no forma parte de nada. No forma parte, sí. Digo, el Estado es indiferente. Entonces no se considera parte del Estado. Claro, totalmente. Ni siquiera en el sentido, por ejemplo, de poder subsistir con, por ejemplo, con un subsidio habitacional. Tiene muchísimas trabas administrativas o no cuenta con los requisitos, como por ejemplo tener un DNI. El subsidio habitacional durante mucho tiempo, lo han modificado muchas veces, pedía cuál era tu dirección. Exactamente. Es en serio esto, ¿eh? Ese dato no lo sabía, pero gracias por traerlo. Para dártelo la dirección, digo. Claro. O sea, está bien que alguna persona puede decir, está bien, no es solo para gente en situación de calle, sino es para gente que vive, por ejemplo, en pensiones. Listo, te lo acepto, pero no puedes tener un solo formato de un formulario. Totalmente. O sea, es irónico como cuando pusieron en la calle los carteles que decían, escanea el código, si estás en situación de calle, escanea el código QR. Una época nefasta. Y enterate dónde están los centros de día. No. Por eso digo, se entiende el planteo desde ya de la persona que comenta esto. En algún punto el Estado no es que tampoco es ignorante de que existen personas en condición de situación de calle. Sin embargo, lo que me parece que es clave es la indiferencia. Claro, totalmente. Bueno, por eso lo que hablábamos, justamente al Estado o sea, lo que le conviene es que haya una diferencia, que no note, que no sientas, digamos, que tengas que hacer algo. Total. Porque si no, hay un montón de políticas que obviamente no le conviene aplicar en este sentido. Además, siendo, como vos decís, siendo justo de causa y razón, 8.000 personas no es una problemática para el Estado. No. Sí, un número muy claro, totalmente. No es una problema. Tampoco es una, claro. Aparte, en este sentido, también es volcar un montón de responsabilidad a las organizaciones, justamente, que son las encargadas. O sea, yo hablo de las organizaciones que en sí no tienen algún tinte religioso, ni un tinte partidista, sino que son totalmente autónomas en este sentido, que en este caso son las encargadas de poder cubrir esas necesidades. Por ejemplo, tramitar un DNI. Son las organizaciones sociales las que ayudan a estas personas para poder hacerlo. No sé si alguien que esté dentro de algún partido se acercó a poder hacerlo dentro del Estado, ¿no? Dentro de la información oficial. Sí. Eso es una realidad también. Sí. Claramente creo que queda claro que con todas las transmisiones que venimos haciendo, esta es la sexta, si hay algo que hace el Estado no es ir. Lo que propone en general el Estado es vengan. Claro. No es voy. No es voy. Es vengan. Estoy leyendo los comentarios en Instagram. ¿Qué dice? Agradezco que traten estos temas. ¿Quién dice eso? Pues yo me fui. Liberata Penina. Sí, los contenedores, tremendo, me indigna y me duele, dice Sole. Juan. Debajo de los puentes están poniendo púas de cemento para que no puedan dormir ahí. Con ese cemento podrían hacer casas. Sí. Es muy conciso eso. Pero, claro, es como esto se resuelve también. Es como, aparte, deshabilitando los lugares donde donde estas personas puedan, por lo menos, tener un lugar donde estar. Tal cual. ¿Cómo puedes erradicar toda una población que está en esa situación? Tal cual. Y un dato también interesante es que tanto la gente en situación de calle como la gente de villas, o sea, me quedé sin agua. Villas, hubo un periodo en donde supuestamente no hubo ni villas ni gente en situación de calle, que fue durante la dictadura. No había. La estadística es cero. Bueno, por eso. O sea, ni siquiera que, por ejemplo, como hoy en día está el RENAVAP, claro. Por ejemplo, en ese entonces no había nada. De hecho, es lo que hablaba al principio sobre los compañeros desaparecidos en estas tareas, asistiendo a las personas en Villa. Bueno, creo que vamos cerrando ya se nos hizo la hora. Sí, bueno, la verdad que... Muy bien, ¿no? Bien. Igual hay un montón de temas que se puede hablar dentro de este mismo contexto. Pero bueno, hasta acá vamos a llegar. Igual muchas gracias a todos quienes participaron de la transmisión. Ahora sí lo hago oficial, porque anteriormente fue como medio papelonero me parece, pero eso es culpa de acá de mi asistente que no hizo bien su trabajo. Gracias, acá mi compañero está de acuerdo.
Muchas gracias a todos quienes estuvieron, que comentaron, que preguntaron. Los invitamos a poder participar de la inauguración que va a ser el día, acuérdense, 16 de octubre a las 16 horas en Camarones 2876, Capital Federal. Si no tienen cómo llegar, manden un mensajito, algo, les decimos cómo llegar, todo, así ya pueden venir a disfrutar con nosotros este proyecto del cual estamos re emocionados y yo creo que va a ser algo muy, muy colectivo. La próxima problemática, ¿cuál va a ser, Fede? ¿La tenés? Sí. ¿Sí? Por ahora no. Un montón la tengo. Claro. No, hay un montón, pero no... No, hay una bocha de problemática. No, sí, es Connie. Sí. Connie, compañera. Connie, compañera. Con... no me acuerdo el título literal, pero sé que tiene que ver con... ¿Género? Sí, es Okay. la problemática géneros y tiene que ver con feminismo comunitario, o me puedo estar equivocando, pero va por ese lado. Okay. Va con un abordaje comunitario de aspectos dentro de lo que es género. Perfecto. Bien, un tema muy interesante. Vamos a charlar con la compañera Connie, que aparte es muy genia en la materia, así que no se lo pierdan porque va a ser muy, muy rico de poder escuchar y participar. Bueno, ahora sí cerramos. Te están mandando muchos saludos. ¿Quién me manda saludos? Y bueno, Liberata dice gracias chiques, Aye Tirito dice gracias a ustedes, Juan Subizarrete dice gracias Karina, gracias Bilpli, Rosa Borillo dice genia Cari, excelente charla, Erang Tian Cia dice gracias a vos, Liberata Pinina dice esa, Aye Tirito dice vamos, y Teatralizada dice gracias por visibilizarlo, y dice grosas Liberata Penal. Ah, gracias. Gracias por los mensajitos. Estaba muy nerviosa de hacer esto. Sí, estaba muy nerviosa. Bueno, acá cerramos entonces, definitivamente. Nos vemos en la próxima, así que tengan buen domingo y hasta la próxima. Chao, chao. Acá cámara 1, cámara 2. Chao.